Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga más, mi hermana. Dios le bendiga Amén, más a todos amén. y cada uno de ustedes, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Amén. Señor. Dios bendiga Amén. más. Le bendiga Amén. más. Amén. Amén, Dios le bendiga más. Amén, amén. Damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de poder compartir en esta mañana la que puede ser la última clase de lo que es esta serie que venimos dando acerca de la armadura de Dios. Ya estamos casi vestidos, listos, estamos casi armados. Nos falta la espada del Espíritu y es la que vamos a estar estudiando hoy. Gloria al Señor. Quisiera que fuéramos, mis hermanos, como siempre, ustedes saben que estamos analizando la carta a los Éfesos, específicamente a la altura del versículo del capítulo 6, y hoy vamos a analizar el versículo 17. Así que quisiera que estuvieran los que la tienen ahí a mano, que estuvieran sacando sus Biblias, los que la tienen en el teléfono, saquen sus Biblias o ábranla en los dispositivos y vamos a leer qué dice Efesios 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación. Y la segunda parte dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Con esta expresión, aquí Pablo cierra lo que es la sección de las piezas que son defensivas. Y entonces aquí él introduce un nuevo elemento en la metáfora y ya es el último elemento, pero este elemento es claramente ofensivo. No solamente sirve para defenderte, sino que también tiene otra función aparte de defenderte, sino que también puede ser ofensiva. Con ella tú también puedes atacar. Bendito sea el Señor. Entonces, esta espada es el elemento con el que Pablo cierra la ilustración de esta metáfora o este paralelismo que él le está presentando a la iglesia de Éfesos. Ahora, es bueno que podamos notar algo. Sin cinturón, sin coraza, sin calzado, sin escudo, sin yelmo, la espada entonces sería inútil o incluso pudiera ser peligrosa. Y vamos a ver por qué puede ser peligrosa para alguien que no está bien protegido o que no sabe manejar el arma, poder empuñar un arma o poder empuñar en este caso la espada. Y desde el punto de vista literario, nosotros nos podemos dar cuenta que Pablo mantiene el mismo patrón. ¿Y cuál es el mismo patrón? Hay una acción que él viene ejecutando o estableciendo desde que llegamos al cuarto elemento. El cuarto elemento fue el escudo de la fe. Y el escudo de la fe no era algo que no es algo que el creyente se viste, sino es algo que el creyente toma. Asimismo, el quinto elemento que estudiamos, que fue el yelmo de la salvación, la acción pues, era la misma o seguía siendo la misma, y es tomar el yelmo de la salvación. Por eso decimos que aquí el punto, desde el punto de vista literario, la acción no ha cambiado, la acción sigue siendo la misma. La espada es también un elemento el cual hay que tomarlo. La espada debe ser tomada, empuñada, debe ser usada. Y note que no se trata simplemente de poseerla, sino de saber manejarla en medio del conflicto espiritual que ya hemos estado analizando y hemos estado describiendo a lo largo de toda esta serie. Hay un conflicto espiritual que es real.
Entonces nosotros vamos a tomar estos elementos, en este caso en particular hoy, vamos a tomar la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentar ese conflicto espiritual en el cual nos encontramos. Y la guerra continúa siendo la misma. El enemigo sigue siendo espiritual, el enemigo no ha cambiado, el objetivo sigue siendo permanecer firmes. Noten que desde el principio el objetivo es el mismo y es poder permanecer firmes después que haya pasado ese día malo que sin duda va a llegar. Y la espada no cambia esa naturaleza, la naturaleza del conflicto, la espada no la cambia. Al contrario, la espada lo que hace es que define el modo en que el creyente va a hacer frente a ese conflicto espiritual en el cual nos encontramos. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta en la imagen que está describiendo Pablo. Nosotros, como siempre, vamos al contexto y al ir al contexto tenemos que imaginarnos a ese soldado romano del siglo I. Cómo estaba vestido, qué armadura usaba, qué arma era la que usaba, para entonces nosotros poder dar una buena definición o hacer una buena exégesis o una buena interpretación a lo que Pablo está queriendo decir. Entonces Pablo presenta la espada que se llama gladius, y esa fue la espada corta. La definición es que es una espada corta, estándar, utilizada por los legionarios de la antigua Roma desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Y dice que esta espada llamada gladius, comúnmente se le llamaba gladius, fue diseñada principalmente para el combate cuerpo a cuerpo y para una estocada, o sea, para un ataque certero, un ataque específico. Y esta arma tenía una medida de unos 60 a 70 centímetros. Hay en otra información que pude también encontrar, dice que de 50 a 60 centímetros. O sea, ella era un poquito más larga que un cuchillo, pero era más corta que una espada normal. Y fundamentalmente era para las tácticas de infantería romana y el éxito del imperio. Esta espada llamada gladius era la misma que usaban los gladiadores cuando hacían los shows en la arena, en el Coliseo romano, para poder entretener a la multitud. Y gladiador, lo que quiere decir es espadachín o aquella persona que maneja bien el arma. Y estas personas eran sometidas o ellos se sometían a largas jornadas de entrenamiento para saber utilizar bien el gladius o saber utilizar bien esta espada corta. Estoy haciendo toda esta reseña, mis hermanos, porque vamos a ver más adelante cómo ese gladius, esa espada corta a la que está haciendo alusión Pablo, hay que saber a usarla. Recuerden que Pablo lo que está haciendo es un paralelismo con la palabra. Y al hacer ese paralelismo, la espada, hay que saber usarla, hay que entrenarse con ella para poder saber usarla, porque de lo contrario, entonces puede ser peligrosa en las manos de aquel que no sabe manejarla. Amén. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos entendiendo todo? Bendito sea el Señor. Amén, amén. Bien, Amén. este dato, mi hermano, este dato es crucial, crucial para nosotros poder hacer esa buena interpretación de la que estamos hablando. Porque Pablo no escoge cualquier ilustración, Pablo no escoge cualquier imagen, sino él escogió un arma específica. Había otro arma, otra espada que usaban los gladiadores, o los gladiadores no, los legionarios romanos, y era la que era llamada la maquira, que es la espada larga, la espada que era de caballería.
Y habiendo dos espadas, ¿por qué Pablo específicamente cuando va a hacer la comparación, entonces no coge aquella, la larga, sino coge la corta? Y esto tiene su significado, esto tiene su simbolismo, y es que Pablo lo que quiere definir o lo que quiere expresar es que esta arma corta para lo que servía era para los conflictos que eran cuerpo a cuerpo, era para los combates que eran de cercanía, era para aquellos combates de que en medio de la guerra usted necesitaba ser preciso en su ataque, atacar con precisión, pero también debía tener conocimiento del uso de ella. No cualquier persona podía o estaba listo o era diestro para poder usar un gladius. Entonces, la espada no se lanza. Si usted la lanza, o si el gladiador, o si el legionario romano, o el soldado romano decidía lanzar esta espada, en el momento que la lanzaba quedaba indefenso. No podía ya usarla para poder dar un segundo ataque. Por tanto y demás, este arma no se lanza. Se usa cuando el combate es cercano, se usa cuando el combate es directo. Y entonces esto nos ayuda a tener un mejor entendimiento de lo que Pablo está queriendo decir, de esa confrontación espiritual que Pablo quiere representar o quiere presentar a los éfesos. Y es esa espada que usada en ese combate personal nos ayuda entonces a que nos ayuda contra aquellos enfrentamientos concretos como la mentira, el engaño, la tentación, la acusación. Esos son ataques que son directos. Y para esos ataques directos y esos ataques que son personales contra usted y contra mí, necesitamos ese gladius, esa espada que es personal, que es para usarla cuerpo a cuerpo, que no es para lanzarla. Aquí yo les traje una imagen que representa o nos da una idea de las espadas que ellos usaban. Ahí tenemos a la izquierda, si pueden ver la pantalla, a la izquierda tenemos el gladius, que es la espada corta, y a la derecha tenemos la espada o la que de manera general también se llamaba maquira, que es la espada larga. Y abajo tenemos también las dimensiones para que puedan ver la diferencia entre cada una de ellas. Y la espada corta, que es la que estamos analizando, que es a la que Pablo hace referencia, note que era más corta que la espada, pero sin embargo era más larga que un cuchillo normal. Entonces ahí podemos ver y tener una idea de a lo que se refiere. Ahora, aquí vamos a pasar a otro punto. Y antes de pasar a otro punto, quiero saber si hasta ahora vamos bien, si hemos entendido ya, si hay alguien que quiera hacer un aporte, alguien que sepa que quiera hacer un aporte, que algo que no, yo no haya mencionado, se me haya quedado. Este es el momento. Si entendieron bien Sí, mi todo, hermano Lázaro. dígame, hermano. Sí, Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga más. Sí, yo digo que la espada viene siendo como la autoridad. Amén. Amén. La espada había que usarla con autoridad, porque recuerde, o había no, hay que usarla con autoridad, Sí, porque amén, estamos describiendo lo que es la espada, pero la estamos describiendo con el objetivo de poder tener un mayor entendimiento acerca de lo que Pablo está queriendo decir. Para poder, amén, porque amén, después vamos a estar analizando un poquito más adelante, vamos a estar analizando la segunda parte de, eh, de lo que es la expresión que Pablo usa, porque Pablo dice, y tomad la espada del Espíritu, y entonces él sigue diciendo que es la palabra de Dios. Y esa amén, palabra de Dios hay que usarla no solamente con conocimiento, con entendimiento, no solamente hay que usarla en el momento preciso y en el momento correcto, sino que cuando la usemos tenemos que usarla, como usted dijo, con autoridad. con autoridad. Amén, Así que amén, gracias por su aporte, mi hermano. ¿Alguien más? amén.
Bien. Ajá. Bien, mis hermanos. Ahora vamos a entrar en una parte y es a la parte literaria, la parte para poder hacer una buena exégesis, una buena interpretación cuidadosa de qué es lo que Pablo está queriendo decir. Note que aquí Pablo, o en la escritura de manera general, para hacer alusión a la palabra, se usan dos palabras, valga la redundancia, en griego. Y una de estas palabras que se usa es logos, que logos es la palabra de Dios en sentido general o total, sentido eterno, y es la revelación general de la escritura. Ahora, también se usa rema, y rema es esa palabra expresada, dicha en un momento concreto, aplicada a una situación específica. ¿Pudieron entender ahí? Logos es la palabra de manera general, es la revelación de las escrituras. Ahora, rema es la palabra expresada, es la palabra dicha, es esa palabra hablada en un momento concreto, en un momento específico, aplicada a una situación específica. Y esto no es casualidad, mi hermano. Entonces, la palabra que usa Pablo aquí es rema. Y Pablo no está usando la palabra rema como algo que fue una elección accidental. No fue accidental, sino porque él perseguía un objetivo. Además, él, eh, ahora que acabamos de ver lo que son los conceptos, entonces podemos ver o incluso vamos a dar algunos ejemplos para que podamos entender a qué es a lo que Pablo se está refiriendo. Y esto no quiere decir o no significa que Pablo está separando la palabra hablada de la escritura en ningún momento. Él no la está separando. Él lo que está es eh, haciendo alusión a esa palabra que en un momento determinado, en un momento específico, usted y yo podemos usarla como un arma activa. Es a eso a lo que se está refiriendo Pablo. Y nosotros podemos ver en la Biblia unos cuantos ejemplos. Yo aquí le traje solo algunos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la palabra, dice bien claro, para ser tentado por el diablo. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 4, lo podemos ver también en Lucas capítulo 4. Y cuando Satanás viene y lo primero que él le dice es, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, le dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Y ahí el Señor usa el rema, que estuvimos diciendo que es la palabra expresada o la palabra dicha o la palabra que es hablada en un momento específico, en el momento del conflicto. Y es usada con el conocimiento, es usada con el entendimiento, pero también es usada con autoridad. Y el Señor le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo rema que sale de la boca de Dios. Ahí el Señor utilizó el rema. Durante la tentación, Jesús citó la escritura, pero note que cuando él cita la escritura, él no la citó de manera general. Él citó una porción de la escritura para un momento específico, para un momento determinado, para en su defensa. Él respondió con una palabra específica tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, y fue aplicada directamente al conflicto que él estaba enfrentando en el momento.
Entonces creo que llegados hasta aquí, ya podemos saber y podemos entender bien claro la diferencia entre logos y la diferencia entre rema y cuándo es que se utiliza el rema y cómo es que se utiliza. Otro ejemplo que tenemos es, mis hermanos, cuando en Lucas capítulo 5, los discípulos, que aún no eran discípulos, ellos habían pescado, habían ido a pescar, pero no habían pescado nada. Y cuando ellos vienen, que el Señor les pide a Pedro que subiese en la barca para poder predicar a la multitud, el Señor le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes. Oigan lo que le dice el Señor. Boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Y saben lo que le respondieron? Pedro le respondió, más hemos pescado la noche entera, pero le dijo, más en tu palabra, más en tu rema echaré la red. Dice, más en tu palabra echaré la red. Entonces, es para que podamos entender cómo actúa ese rema, es esa palabra que sale de la boca de Dios. Aún note que aún cuando la experiencia de ellos en la noche entera indicaba todo lo contrario. La experiencia que ellos habían tenido indicaba todo lo contrario, pero es que el rema, que es la palabra expresada, y esa palabra es la palabra del Señor, esa palabra quiebra, rompe, trae a la existencia lo que no es, porque es palabra de Dios. Y esto aquí nos lleva entonces a un elemento que es bien importante, y es que cuando Pablo menciona la espada, él dice la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, o sea, le pertenece al Espíritu, procede del Espíritu y es eficaz por la acción del Espíritu. O sea, no es una espada que es utilizada con fines físicos, sino que al contrario es usada para fines espirituales. Es un instrumento espiritual y que opera por medio del Espíritu de Dios. Entonces esto protege la interpretación o nos protege de la interpretación de dos errores, y es usar la Biblia como un arma carnal, que en ocasiones creo que todos la hemos usado así y está mal. Pero ¿a qué usted se refiere, hermano Lázaro, cuando usted dice de que usamos la palabra como un arma carnal? Si es cuando la usamos para atacar personas, cuando la usamos para imponer nuestro criterio o para imponer poder, cuando la usamos para ganar discusiones. Ese no es el uso de ella. Y lo otro es cuando reducimos la palabra solamente a un recurso intelectual y no que lo interpretamos como obra del Espíritu. Ahora, en la teología paulina, el Espíritu es quien inspiró la Escritura, quien ilumina su significado, es quien la trae a la memoria y quien la aplica con poder en el momento necesario. Mis hermanos, la palabra, o mejor dicho, sin el Espíritu, la palabra puede ser citada, pero no empuñada. Sin el Espíritu, puede ser recitada, pero no penetra, no es penetrante. Sin el Espíritu puede ser usada como argumento, pero no como espada. Es imposible, llegados a este punto, no recordar del tema que estábamos hablando anteriormente. Entonces le decíamos, mi hermano, que llegado ya a este punto donde estamos, que hemos podido ver que
sin el Espíritu, la palabra de Dios puede ser usada, pero puede ser usada sin ser eficaz, sin tener eficacia. Entonces es imposible no recordar el ejemplo que habíamos mencionado con anterioridad, cuando Jesús es tentado en el desierto. Y ante cada ataque del tentador, nosotros podemos ver que Jesús responde con un así está escrito. O sea, citando la escritura de forma precisa, de forma contextual. Noten, mis hermanos, que él no cita la escritura al azar. Él no improvisa. Él no dialoga con la mentira. Él responde con la palabra apropiada en el momento preciso, cuando se necesita, con todo el conocimiento, con todo el entendimiento. Y entonces esto nos ilustra de qué manera Pablo está queriendo decir que nosotros debemos tomar la palabra de Dios, debemos tomar la espada, que es la palabra de Dios, y podemos empuñarla de manera correcta. Y entonces así de esa manera poder desarmar el engaño, poder desarmar esos ataques del enemigo que vienen con toda intención de hacernos flaquear, de hacernos caer. Entonces, la espada no nos sirve solamente para ser agitada en el aire, sino es para responder con precisión. ¿Cómo que para responder con precisión? Sí, respondemos con precisión ante el error doctrinal. El error doctrinal se enfrenta con verdad doctrinal. La mentira se enfrenta con verdad revelada. La tentación se enfrenta con palabra obedecida. La acusación se enfrenta con palabra que afirma la obra de Cristo. Entonces, es importante que nosotros recordemos que Pablo ya dijo que nuestra lucha no era contra sangre ni carne. Por tanto, la espada del Espíritu no es para usarla contra el prójimo, no es para humillar al hermano, no es para dominar al débil. Pablo desde el principio él viene explicando y diciendo que esta armadura es totalmente espiritual y que es para usarla contra un enemigo que todos nosotros tenemos en común. Y es un enemigo que la Biblia describe que él vino a hurtar, matar y destruir. Es contra él que nosotros debemos luchar. Es contra él que usamos esta espada. Es contra él que nosotros nos vestimos de toda esta armadura. No es para herir al hermano. No es para herir al prójimo. No es para humillar a las personas. ¿Qué está queriendo realmente aquí Pablo? ¿Qué él nos quiere realmente decir? La palabra de Dios no es eficaz solo cuando nosotros podemos citarla, sino cuando se cree y se obedece. Una espada en la mano de alguien que no sabe usarla puede ser inútil o puede ser peligrosa. Y así de la misma manera es la escritura cuando se usa sin discernimiento, cuando se usa sin sujeción al espíritu, cuando la usamos sin el entendimiento. ¿Quién de nosotros le da un cuchillo o una tijera o un arma que tiene filo a un niño para que juegue? Sabiendo que un niño no sabe usarlo, sabiendo que un niño no sabe hacerlo, no puede darle un mal uso y sin embargo puede herirse o dañarse el mismo. ¿Quién de nosotros hace eso? Por tanto y demás, la palabra es de igual manera, nos debemos conocerla, debemos entenderla para entonces poder saber usarla. Y para saber usarla, debemos usarla con sujeción al Espíritu Santo. Y aquí nuevamente
se conecta con todas las piezas anteriores. Nosotros vemos que la verdad ciñe, la verdad te da estructura, la verdad te unifica, la justicia protege, la justicia te cubre, la paz te afirma, hace que no resbales, que no cedas. La fe apaga aquellos dardos de fuego del enemigo. La salvación guarda la mente, tu mente y la mía, de la culpa, del engaño, de la tentación, de la acusación, de todas estas cosas que pueden venir a nuestras mentes. Y ahora la palabra se convierte entonces en ese instrumento de respuesta activa. Es ese instrumento que lo usamos de manera activa. Es ese instrumento que usamos de manera eficaz, de manera ordenada. Nosotros podemos notar que desde la perspectiva de la iglesia o en el pensamiento de la iglesia primitiva, la palabra de Dios ocupaba un lugar muy importante para ellos. De hecho, ocupaba un lugar central. Y ahí podemos ver la predicación apostólica, las enseñanzas, la lectura bíblica de la escritura y la memorización de las citas bíblicas. Todo esto era de gran importancia para ellos, pero no solamente era de gran importancia, sino que eran prácticas normales en medio del pueblo o en medio de esta iglesia primitiva. Esa predicación apostólica, la enseñanza que ellos podían dar, el ellos poder memorizar la escritura, estudiarla, escudriñarla, usarla con el conocimiento, con el entendimiento de ella, con esa nueva revelación, esa revelación fresca que era el evangelio del que venían hablando los apóstoles, esas buenas nuevas de salvación, para entonces poder saber usarla con todo el entendimiento que conlleva, con todo el entendimiento que esto puede implicar. Es significativo que Pablo cierre la descripción de la armadura con la espada. Él lo hace acto seguido o acto seguido de esto, después que él cierra con la espada. Note que él habla entonces de la oración y dice en todo tiempo en el Espíritu. Y esto indica que la palabra y la oración están íntimamente relacionadas. Escuche bien esta parte, mi hermano. Y esto es lo que nosotros hacemos por gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él así nos lo ha permitido. Tenemos un ministerio que es donde oramos e intercedemos, pero tenemos un ministerio que es donde se estudia y se escudriña la palabra. Y Pablo aquí lo está mencionando. Y Pablo aquí no está desligando o separando la oración de la escritura, sino que él las relaciona íntimamente, estrechamente. La oración madura nace no solo de tu necesidad y de la mía, sino de la revelación. Y cuando usted y yo podemos tener esa revelación, cuando usted y yo podemos tener el entendimiento, entonces usted y yo como creyente oramos apoyándonos en la escritura. No vamos a estar inventando argumentos, sino que vamos a presentarnos delante de Dios de manera con revelación. Lo vamos a presentar alineados a los deseos del Señor, porque vamos a orar conforme a la escritura, a lo que hemos escudriñado, a lo que hemos aprendido, a lo que hemos entendido. Y a la misma vez, la oración es el escenario que el Espíritu del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo usa para iluminarnos, para traernos a memoria, para darnos convicción, para guiarnos para el uso oportuno de ese rema del que hemos estado hablando, de ese rema del que habla Pablo en Efesios 6, capítulo 17. Por eso en Efesios, la espada del Espíritu unido
a la expresión orando en todo tiempo, entonces esta palabra es la palabra hablada, es la oración en medio del acto de dependencia. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿para qué nos sirve? Hemos estudiado o hemos estado argumentando muchas cosas, qué es la espada, para qué servía, para qué se utilizaba eh, en, de manera física en un soldado romano. Pudimos comprender o pudimos explicar un poco acerca de lo que es el paralelismo que hace Pablo con lo que es la palabra que Pablo dice que es la palabra de Dios. Y ahora, ¿para qué nos sirve? Y aquí todas aquellas personas que puedan hacer una captura de pantalla para que después puedan analizarlo, eh, porque bueno, son muchos versículos y no voy a estar leyéndolos todos, pero para que podamos entender, ¿para qué nos sirve la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios? Nos sirve para resistir las tentaciones. ¿Qué tentaciones? Tentaciones que son específicas, como por ejemplo lo que sucedió en Mateo capítulo 4, versículo del 4 al 10. Y eso lo estuvimos viendo, que fueron las tentaciones a Jesús. ¿Para qué nos sirve? Para refutar mentiras y engaños espirituales. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 44. Nos sirve también para enfrentar ataques directos del enemigo, para proclamar la verdad de Dios con autoridad, para ejercer discernimiento espiritual en medio de los conflictos, para declarar victoria en situaciones concretas. Hay situaciones que nos suceden a usted y a mí que tenemos que pararnos en firme y confiar en lo que Dios ya ha dicho y declarar victoria a favor nuestro, confiando en lo que Dios va a hacer. Ejecutar la voluntad de Dios en el momento oportuno. Fortalecer la fe en medio de la prueba. Edificar y exhortar conforme a la necesidad puntual. Avanzar ofensivamente en la guerra espiritual. Y note que cada uno de estos parámetros, elementos que es para lo que podemos usar o para lo que nos sirve la palabra de Dios, cada uno tiene su versículo bíblico, cada uno tiene apoyo bíblico. Y por favor, si pudiera ir allá y pudiera después usted analizarlo para que pudiera llegar a un mayor entendimiento. Realmente son muchas las cosas que pudiéramos tocar, pero el tiempo se nos agota. Pero queremos ir avanzando, mis hermanos, con la espada. Con la espada. El creyente, o sea, usted y yo, no buscamos dominar, sino buscamos resistir y permanecer fiel. Usted y yo buscamos resistir y permanecer fiel, porque ese es a eso es a lo que nos han llamado, a poder resistir. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por tanto, además, hemos sido llamados a resistir, a permanecer firmes después que haya pasado ese día malo. No, nosotros con la palabra no buscamos imponernos sobre los otros. Nosotros no buscamos humillar a los otros, sino lo que buscamos es poder mantenernos en pie, poder mantenernos firmes frente al mal. Y de esta manera, entonces, estando ya equipado con toda la armadura de Dios, entonces el creyente puede enfrentar ese combate espiritual. Pero es un combate espiritual que, recuerden que hemos estado diciendo, es un combate espiritual que es real. Un combate espiritual que es real, hermano mío. Y damos gracias a Dios que nos ha permitido poder estudiar todos juntos cada una de las partes de manera específica, haciéndolo desde el contexto histórico, cultural y religioso. Realmente
estamos agradecidos con Dios por esto, y el objetivo final que hemos estado persiguiendo desde un principio es que podamos tener el entendimiento de que su enemigo y el mío es real, de que Él no tiene misericordia, de que no debemos bajar la guardia, de que tenemos que mantenernos en pie, de que tenemos que resistir, de que el día malo va a llegar y es algo que no podemos anular, es algo que no podemos evitar. Él va a llegar y tenemos que estar listos para cuando llegue. Son esas temporadas, explicábamos esas temporadas que llegan a nuestras vidas. Y si no estamos bien revestidos, si no estamos bien vestidos de toda la armadura de Dios, como dice Pablo, entonces vamos a estar vulnerables, vamos a estar expuestos. Y no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que podamos resistir, que podamos estar firmes. Porque si no estamos bien vestidos, si no estamos bien armados, entonces decíamos que una prueba prolongada puede hacernos menguar, puede hacernos caer, puede hacernos ceder. Dios te bendiga, mis hermanos. Dios te guarde en esta mañana. Espero que haya podido ser de bendición toda esta serie que hemos venido estudiando todos juntos.